Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Hoy tenemos la segunda edición de Tu Preguntas, Tesouro Responde. Y obviamente pues tenemos aquí a la persona que va a estar respondiendo todas vuestras preguntas, don José Tesouro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, aquí una semanita más, hoy con el programa vosotros preguntáis y a lo que pueda y sepa, intentaré contestar lo mejor posible. Hay que decir que vais a ver posiblemente que vuestra pregunta quizás no salga. ¿Por qué? Pues porque, como no sabéis lo que han estado preguntando los demás, muchos habéis preguntado sobre lo mismo o temas muy similares. Entonces, claro, ha habido algunos temas que, por filtrar un poco, me pongo a pensar, digo, bueno, aquí José a lo mejor es que se va a repetir si volvemos a sacar una pregunta de este mismo tema, con lo cual he ido filtrando un poco, pero bueno, que más o menos el concepto de todo lo que queríais preguntar está aquí recogido. Y va a ser un popurrí de distintas cosillas. Así que bueno, atento porque ya os digo que va a haber un poco de todo. Y la primera pregunta, José, es sobre, pues obviamente aquí hay mucho, ahora que hemos pasado la primera carrera, la edición anterior era un poco, pues, especulación, mucha especulación, pero claro, aquí ya tenemos alguna pincelada de lo que ha sido este comienzo con algunos detalles. La primera pregunta es de Carlos, la tengo por aquí, que dice así, dice, si se trae la misma carcasa a Brasil, ¿podemos esperar un resultado similar? Que hay que decir que Taramaso en principio mencionó que se llevaría la misma carcasa a Brasil, Piero Taramaso. ¿Crees que eso puede ser un factor que pueda hacer que se repita de nuevo lo que vimos en cuanto a las Aprilias ahí arriba? Teniendo en cuenta que además muy probablemente tengamos mucha lluvia ese fin de semana, ¿eh? Eso es lo primero, por ahí quería empezar, depende de más factores, pero vamos a suponer que no llueve, ¿vale? Porque si llueve ya creo que entendemos todo que no depende solo de las carcasas, depende de un montón de factores más. De cuánto llueva, cómo, si hay parches, si se seca, o sea, cada variante de estas puede beneficiar, ya no te digo a motos, que en este caso no, a pilotos, ¿vale? A mar. Si hay parches raros, se seca, beneficia a mar. Si está lloviendo a mar, si hay mucha agua, ya no te diría que solamente a mar. Puede haber más gente delante. Pero bueno, vamos a imaginarnos que eso no ocurre y respondo a la pregunta que creo que es la que quería hacer él. Necesariamente no. ¿Por qué? Porque las carcasas dependen de más factores. Depende de tipo de asfalto, tipo de circuito, moto y carcasa. No solamente carcasa. Esa carcasa que iba bien aquí a las Aprilias, no en todos los circuitos le va a ir bien a las Aprilias, ¿vale? Seguramente que no le va a ir muy mal, pero no en todos le va a ir bien y si no ya lo veremos con el paso de los grandes premios. Eso creo que lo habíamos comentado tú y yo en algo parecido, o lo comentamos fuera del directo, pero creo que me suena hablar eso contigo, de preguntar qué opinaba si llevaban eso a Brasil. Y a ver, con lo poco que vi yo del circuito de Brasil es bastante diferente. O sea que no te digo que vaya a ir bien. Y por otro lado, las Ducati tendrán muchos más datos y tendrán más camino hecho sobre esa carcasa que en el Gran Premio anterior. Por lo tanto, no creo que... A ver, yo no creo que veamos... Hombre, no te digo nunca más, porque nunca más es mucho tiempo, pero las cuatro Aprilias ahí delante en lo que queda de año. Me cuesta mucho creer eso. ¿Vale? ¿Por qué? Ya. Porque si analizamos el tema realmente el año pasado las Aprilias deberían haber estado aquí. ¿Qué ocurre? Que vemos y decimos, joder, está solamente Ogura. Cosa más rara, ¿no? No, o raro es que no estuvieron los otros por algún motivo, culpa de los otros. ¿Vale? Y Ogura sí. Ogura está cuarto en su debut en un gran premio con una Aprilia. Hostia, ¿qué pasa aquí, no? ¿Vale? O sea, las cosas no hay casualidades. Cuando las Ducatis estaban todas, ¿vale? Que incluso aquí aún no estaba el Peco desaparecido. Bueno, luego desapareció. Y hacer eso, cuarto o quinto, espera, que a lo mejor me equivoco de memoria, cuarto, da igual, Sí, cuarto o cuarto quinto quinto. fue. Sí, da igual. ¿Qué ocurre? Que las otras Aprilias, pues parece que aún no habían encajado. Bueno, pues el binomio piloto-moto. Bezeki acababa de llegar, Martín, en fin, o sea que estaba todo muy descolocado. Y este año realmente ya lo tienen todo bien, todos están hechos en su moto, en fin. Y por eso igual ya no nos parece tan extraño lo del año pasado. Entonces quiere decir que este circuito y la Aprilia yo creo que es el mejor binomio de todo el mundial, ¿vale? Si encima unes también las carcasas, tenemos carcasa, circuito y Aprilia.
Y por eso mismo te digo que no creo que veamos esto. Yo creo que vamos a ver a Aprilia ganar más carreras, sí. ¿Que veamos 4 Aprilias entre los 4 primeros? No. O sea, o entre los 5 primeros, en este caso. No creo, ¿eh? No creo. Ok, ok. La siguiente pregunta, aquí antes de mostrarla, aquí va un poco, tú sabes, la gente opina mucho de, que creo que, bueno, voy a enseñar la primera pregunta porque me va a entender más fácil, que es, ¿crees que Michelin nos va a amargar el título de Marc o Marc podrá hasta con Michelin? Claro, aquí yo esta pregunta la saco porque, bueno, la han hecho, pero creo que sería más interesante, más allá de irnos a una conspiración anti-Marc Márquez o lo que sea, cualquier tipo de cosa esta, sino quizás yo creo que lo interesante es aquí el poder de influencia que tiene el suministrador de neumáticos con el resultado que se puede dar, ¿no? En un campeonato, ¿no? O sea, como un simple cambio de una carcasa puede hacer variar todo. Y quizás también, dentro de esta pregunta, más allá de que Michelin quiera ir a por Marc o algo de eso, el campeonato quiera ir a por Marc, Ya, bien. quizás el ver como un Marc Márquez quizás, ¿no? A enfocarlo quizás hacia el lado de incluso si se mantuviese, imaginemos los problemas de una Ducati, que bueno, que Marc a mí me contestó diciéndome que él sintió lo mismo en los test que en la carrera. Eso según Marc. Yo vuelvo a decir que cuando me dijo Marc que él no considera que hubiese bajado ese time attack de Bezzecchi, yo mencioné ayer que permítanme que lo duda. Sabiendo cuando hizo el tiempo Marc y cuando lo hizo Bezzecchi en los test, con 8 horas de diferencia prácticamente entre uno y otro. Pero bueno, no sé, ¿cómo enfocarías tú esta pregunta o qué respuesta le darías tú aquí a este usuario? A ver, yo, a ver, no culpo a Michelin directamente, ¿vale? Michelin es parte de todo esto. A ver, esto que se está comentando, que me parece que los primeros que empezamos a darle este sentido a las cosas, es aquí nadie quiere ir en contra de Marc, ¿vale? Porque eso sería pegarse un tiro en el pie. Ahora, una cosa es esto y otra cosa es intentar darle, bueno, pues un poco más de chicha al campeonato durante todo el campeonato. No el mundial, o sea, el campeonato del año pasado, donde prácticamente a menos de mitad de temporada todos sabíamos que Mari iba a ser campeón del mundo. Pero lo único que discutíamos es si era una carrera o si era en otra, pero ya lo sabíamos. Ya, A partir de ahí las audiencias cayeron en picado. Entonces se puede jugar a cambiar algunos factores, algunas carcasas, para que eso no ocurra. ¿Que te digo que están haciendo eso? No lo sé. ¿Que lo pueden hacer? Sí, ¿vale? O sea, creo que lo que yo comenté, no sé si lo comenté aquí el otro día, si os acordáis de lo que proponía Bernie Ecclestone para darle audiencia a la Fórmula 1. Cosas como meter ¿cómo se llama? Aspersores dentro del circuito para cuando si el primero le llevaba mucho tiempo al segundo, sacar agua. O sea, imaginaros qué cosas. ¿Vale? Pues eso son las cabezas pensantes de la gente que está discurriendo cosas como circuitos urbanos y cosas que parece que no tienen mucho sentido, pero después cuando nos vienen las asumimos. ¿Vale? Primero nos hablan de circuitos urbanos, nos echamos las manos en la cabeza y ahora ya parece que lo interiorizamos y bueno, pues igual mola y tal, ¿no? Vale, pues todo esto igual. Yo no creo que nada, o sea, ni Michelin ni nadie tenga una conspiración para eso. Ahora bien, tanto a Michelin como al campeonato le van a beneficiar mucho que este campeonato siga vivo hasta Valencia. Mucho. A Michelin, ¿por qué? Pues hombre, a ver, claro. Michelin está aquí para hacerse publicidad a sí mismo, ¿no? Entonces, cuanta más gente esté viendo las carreras, más alcance va a tener su marca. ¿Vale? Si nadie está viendo la tele, pues me parece que va a ser un fracaso grande. Entonces, una cosa, todo lo que se pueda ayudar para que cuanto más gente esté viendo las carreras hasta el final del Mundial será mejor para todos. Para todos, es para el campeonato, para los patrocinadores, para todos. Que eso nos parezca bien o mal que se tengan que hacer ese tipo de cosas, a mí me parece mal. Todo lo que sea desvirtuar la realidad, aunque la realidad no sea, bueno, pues muy apasionante. A mí me encantaría que también se decidiera en Valencia. Bueno, cuanto más largo sea el Mundial, más emoción tenemos. Pero si tuviera que hacer algo para que eso fuera así, yo no haría nada. Dejaría Ya. las cosas como estaban. Mira, yo creo que, es más, yo creo que incluso, lo pensé alguna vez, Valentino y Dorna fue el matrimonio perfecto durante muchísimos años, ¿vale? Porque prácticamente nacieron juntos.
Dorna llegó en el 92 y Valentino llegó en el 96. Y luego, yo estoy convencido que, sobre todo hasta el 2007, ¿vale? Antes, después ya no, porque después Valentino ya no podía hacer eso. Pero en las épocas de Valentino, que estaba solo, os dais cuenta que no había ninguna carrera que Valentino le metiera 10 segundos a nadie. Siempre había luchas. Había luchas que eran a propósito. Muchas veces estaba jugando con la gente. Muchísimas carreras estaba jugando con la gente. ¿Os acordáis cuando le metieran, creo que fueran en Australia, puede ser, Ah, hace sí, mucho tiempo? que le tenía que meter a ¿Vale? Capirossi. Sí. Y primero va jugando con él, que parece que no puede con él, y después cuando le mete un segundo por vuelta. Bueno, pues Sí. eso era la realidad de, ya os digo, hasta el 2006 o 2007. 6 ya es cuando llegó Pedrosa, y aunque era un novatillo, ya igual no podía hacer eso, si no perdía el mundial. Bueno, de hecho lo perdió, pero no con Pedrosa. Y yo creo que ese binomio funcionaba muy bien por eso mismo. Después no hubo pilotos igual, porque Lorenzo cuando ganaba, ganaba. O sea, igual te metía un rabo que te cagas. Y Mar, bueno, Mar estuvo luchando muchas veces cuerpo a cuerpo, pero no porque no pudiera hacer otra cosa. Muchas veces porque la moto no se lo permitía, tampoco tenía una moto, a ver, no era la peor moto, pero no era una superioridad bestial sobre las demás. Eso no creo que lo tuviera nunca. En el 14 puede ser. En el 14 puede ser. Y en el 19, bueno, en el 19 tampoco, en la mayoría de los circuitos puede ser que sí, pero en otros, en el 19 yo creo que ya estaba la Ducati por encima, en algunos circuitos. Pues mira, sobre Mark te preguntan ahora, que bueno, yo creo que ejercicios de fuerza ya estará haciendo Mark, pero pues podríamos un poco extenderlo un poco a la recuperación de Marc Márquez, yo creo, esta pregunta. Porque preguntan aquí, dicen, respetando los tiempos, ¿a partir de cuándo Mark podrá trabajar ejercicios de fuerza? Bueno, sabes mejor cómo puede estar funcionando esto en Marc Márquez, las recuperaciones para un tipo de lesión de como la que tiene Marc. Yo no sé, me imagino que, hombre, que ejercicio de fuerza y eso ya estará haciendo, ¿no? Pues está montándose ya también en una MotoGP, está saltando ahí en motocross y demás, pero imagino que más o menos eso estará avanzado en ese sentido. Pero ¿cuánto tiempo le puede quedar a Marc, podríamos estimar, para una recuperación, como decimos siempre, la recuperación biológica completa, ¿no? De ese hombro, ¿no? Hasta el punto en el que se diga, vale, este es el máximo de la recuperación de Marc ahora mismo en este hombro. A ver, eso es algo que yo puedo decir, pero no tengo elementos de juicio para opinar, porque, a ver, yo tengo una lesión de tendón, una tendinopatía rotuliana, y yo no sé cómo está realmente, ni hago una idea muy aproximada porque es lo que siento. Y hay días que te sientes mejor, hay días que es lo que tienen los tendones, tío. Hay días que dices, joder, que llevo 2 días de puta madre, y un día te levantas y ya no está de puta madre. Y es ese día solo, ¿eh? Al día siguiente vuelve a estar bien. O sea, eso es mientras que se están regenerando. Tendón es muy complicado. Prácticamente no hay sangre, no hay vasos sanguíneos, no tiene absolutamente nada. Entonces, no es cualquier otro tipo de lesión, es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, es muy, muy, muy complicado. La gente, yo lo había escuchado toda la vida esto, pero no sabía realmente hasta que lo tuve yo. Y ya te digo, prefiero romperme un hueso y no volver a pasar por esto, porque es muy desquiciante. Ahora bien, Marc ya está haciendo ejercicios de fuerza, ¿vale? Pero claro, ya está, ¿desde cuándo? Desde hace un mes. Eso no es suficiente. En un mes tampoco, ¿sabes? Entonces, la pregunta más bien es, ¿cuánto tiempo estuvo sin hacerlos? Porque eso es, ahí es, o sea, ¿cuánto has caído? ¿Vale? ¿Qué es lo que me pasó a mí? O sea, yo me quedé sin un cuádriceps y una pierna. Yo no tuve ningún problema en el cuádriceps, ninguno. Yo no tuve ningún problema en el cuádriceps. Pero si tú tienes el tendón rotuliano fastidiado, no puedes hacer nada que active el cuádriceps. Parece increíble, ¿verdad? Pues nada. Claro. Lo que es sentarte en una silla, que para sentarte activas el cuádriceps sin darte cuenta, ¿vale? El glúteo, aunque los isquiotibiales y los cuádriceps también, depende qué doblada esté la rodilla. Pues tenía que apoyarme con una mano. Y para levantarme también. Por lo tanto, inconscientemente, esa pierna, ese cuádriceps lo tenía como si estuviera en un hospital con lo mismo, ¿vale? Podía andar, pero ¿cómo andas? Andas con la pierna recta, no estás activando el cuádriceps, ¿vale? Sí, inconsciente. Y yo no tenía ningún problema en el cuádriceps. Ya. Vale. Pues eso mismo en todos los tendones, de todos los músculos, del hombro, del brazo, ¿vale? Que incluso puedes activar dorsales, aunque el dorsal no esté implicado, pero si tú no puedes hacer ese movimiento, tampoco puedes activar el dorsal. O sea que todos los músculos, trapecios, todos los músculos del brazo se fueron a la mierda durante todo ese tiempo que no pude hacer eso.
Que ahora pueda estar haciéndolo, no me cabe ninguna duda. O sea, si no, no estaría aquí. Claro, ¿vale? claro, claro. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva haciendo lo que deshizo? ¿Vale? Pues si estuvo deshaciéndolo 4 o 5 meses y ahora lleva 1 haciéndolo, pues le queda mucho. Que es lo que yo me temía. Por eso os decía que Marc no iba a estar al principio de año y no está. Cuando un tío toma una decisión como la que tomó él de irse con ese Aero, sabiendo que es inferior, Ya. un tío tan valiente como él, que dice, venga, va, aunque tenga 2 carreras malas con esta Aero, pero con esta no, con la nueva, ¿no? Con la que lleva su hermano, con la 26. Vale, pues no tuvo ni siquiera la voluntad de hacer eso. Entonces, ahora, ¿está mal? Sí. ¿Está peor de lo que yo creía? No, porque en la carrera, yo el otro día lo vi bien en la carrera larga. Aunque, como te dije a ti, es que esto no lo dije aquí porque no lo había visto. No lo había visto desde esa perspectiva. El otro día, como bueno, estaba aquí en casa, estaba lloviendo y estaba aburrido, me puse a ver la carrera de otro modo. O sea, me puse a ver la carrera hora y media, parando y mezclándolo con tiempos que tenía por vuelta y sectores. Y lo que descubrí es que creo que Marc no hubiera terminado esa carrera bien. ¿Por culpa de Marc? No, Marc estaba mejor de lo que yo creía. Por culpa de que esa rueda no hubiera aguantado nunca. Vale, yo estoy convencido de que esa rueda perdió aire, perdió presión por desgaste de la zona del centro, como todas y alguna onda. ¿Vale? Tuvo el mismo problema. Cuando Marc pinchó, quedaban 6 vueltas para terminar el Gran Premio. ¿Esa rueda os creéis que iba a aguantarle 6 vueltas más? Porque claro, él iba conservando neumáticos. Conservando neumáticos es conservando los flancos. ¿Vale? Es lo que puedes hacer. Lo que no piensas nunca es el conservar el centro. Pues no se hace Claro. nunca. ¿Vale? Y donde estaban fallando es ahí todas. Se quedaron Mir sin goma en el centro, Pecco le faltaban cachitos, ya estaba en la lona. Pecco da 2 vueltas más y pincha. O una. Y seguro, pincha también. Por lo tanto, creo que no hubiera acabado bien, aunque no se hubiera salido, porque no hubiera tenido rueda para luchar las 6 últimas vueltas. O sea, que acabaría o no. Drama aquello, ¿eh? Sí, sí. Veremos. ¿Tú Mucho crees que drama. vamos a ver cosas similares con Pirelli? Creo que no. Y os digo por qué. Igual que lo vimos con Michelin, pero lo vimos con Michelin porque con Michelin hubo un error que creo que esta vez subsanaron. Vale, yo os comenté que no tenía mucho sentido cambiar el reglamento de 1000 a 850. No tiene ninguno. No es que no tenga ninguno. O sea, no tenga mucho ni poco, no tiene ninguno. Y eso, cualquiera que quiera rebatírmelo, estoy abierto a ello. Si tú quieres quitarle a una moto 20 caballos, limitas la gasolina y ya está. Es cuestión de hacer cuentas, ¿eh? Se las hago yo. O sea, y no tengo ni puta idea comparado con. Es muy fácil, muy fácil, ¿vale? Tú le metes ahora 18 litros y ya te digo yo que no hay ninguna moto que llegue a 300 caballos. Pues no, es que es imposible, ¿vale? O si no, los que sean necesarios, ¿vale? O sea, lo que tú quieras quitar. Y no implicas gastos nuevos, todo eso. Ahora bien, ¿qué hicieron mal cuando se pasaron de Bridgestone a Michelin? Pasar solo cambiar los neumáticos sin cambiar el reglamento. Nada. ¿Qué obligas a Michelin a hacer? Unos neumáticos para no hacer el ridículo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegues al primer Gran Premio del año, la prensa, los comunicadores van a estar diciendo estamos en 1.57.3, estamos a 2 segundos de la vuelta de fulano de tal del año pasado. Y es feo eso, ¿verdad? La gente no entiende. Es que Michelin está debutando. No, Michelin caca. La gente no entiende eso. Igual que ahora no entiende que Honda y Aston Martin está debutando. Es Honda y Aston Martin caca. ¿Vale? O Yamaha. Mira cómo está Yamaha. La gente no razona. No, porque básicamente, del modo que mucha prensa ataca esto, ya te obligan a pensar así. Ya te lo dicen. Mira dónde está Aston Martin. Joder, mira dónde está. No razonan. Oye, Honda lleva no sé cuánto tiempo fuera de la Fórmula 1, aunque estuvo con Red Bull no hace mucho, pero ahora mismo no estaba. Iniciaron un proyecto hace 3 meses, porque Adrian Newey no pudo tocar ese coche porque tenía contrato, bueno, en fin, no te razonan eso. O no te razonan, oye, lo que no es normal es que Ferrari lleve 20 años sin ganar. O sea, por Ferrari es la Fórmula 1. O sea, no es una marca Sí. itinerante como Honda, que se va, viene, le pasa la mano por la cara y luego se va otros 10 años. Y luego vuelve y le vuelve a pasar la mano por la cara a Ferrari y a Mercedes. Eso es lo que no me parece normal. Marcas que están siempre en la Fórmula 1. ¿Vale?
Ya. Pero parece que la prensa no lo ve así. Entonces, como no lo vemos así, íbamos a decir, vaya mierda de Michelin que está a 2 segundos de los Bridgestone. Vale, pues eso no va a ocurrir nunca. Para el año que viene, Pirelli puede hacer lo que le dé la gana, pero tiene que hacer unos neumáticos seguros. Primero, porque no va a estar en el ojo de nadie, porque si Claro, vamos al primer Gran Premio y estamos a 2 segundos, van a decir, estamos a 2 segundos de las 1000. Ya está, claro, de las claro. 1000. No, estamos a 2 segundos de los Bridgestone o de los Michelin. No, no se va a nombrar eso. Estamos a 2 segundos de las 1000. Pirelli no tiene ninguna culpa. Vale, por lo tanto, han hecho ese cambio de reglamento, estoy seguro, por ese motivo. Por otro no tiene ningún sentido. Por la seguridad no tiene ningún sentido. Por la seguridad es posible que haya algunos pasos por curva más rápidos ahora que en el pasado, por mucho aero que han quitado. ¿Por qué? Va a haber comportamientos de motos más parecido a la Yamaha de Quartararo del año pasado, ¿vale? Que a la Yamaha de Quartararo de este año. Y la Yamaha de Quartararo del año pasado tenía más paso por curva que la Yamaha de Quartararo de este año. Aunque luego tenga más aceleración saliendo por el sistema, por el tipo de moto que es. ¿Ok? Entonces es posible que tengamos pasos por curva en algunos sitios más rápidos, menos aceleraciones entre curvas, ahí van a perder mucho tiempo. Pero realmente donde se busca el riesgo o donde se busca evitar el riesgo es que cuando un piloto se cae en una curva no llegue muy lejos. Y el paso por curva va a ser lo mismo con 850 que con 1000, porque ya pasaba lo mismo con las 800. Lo único que va a correr menos es que Mugello, en vez de llegar a 365, llegará a 352. Vale, Ya. eso me da igual. Y si te caes, también te da igual. Depende más del factor suerte que de 355 Totalmente. o 362. Vale. Totalmente. Siguiente pregunta, que además esto es cambiando un poco el rollo, que además nos la deja el bueno de Jorge Sprinter, nos deja aquí. Fíjate la pregunta que te hace. ¿Kevin Swans o Pedro Acosta? Uy, Que me además parece un Kevin huevo. Swans es el piloto favorito de Pedro Acosta, que Pedro Acosta lo ha dicho Sí, muchas sí. veces. Se parecen mucho, pero lo que pasa es que, a ver, mira, la diferencia, estas comparativas creo que alguien me preguntó, no sé si fue aquí, no se pueden hacer porque, mira, Kevin Swan hasta el 92 llevaba una moto de 115 kilos. ¿Os imagináis una moto de 115 kilos? ¿Vale? O sea, una 125 de calle de las ligeras, de las muy ligeras, hoy pesa mucho más que eso. Hablo de las muy ligeras, ¿eh? Muchísimo más que eso. ¿Vale? Luego pasaron a 130, con neumáticos diferentes. ¿Os dais cuenta que Kevin no tanto, pero sobre todo Duhan, cuando tiraba la moto hacia un lado, llevaba el cuerpo hacia el otro? ¿Vale? O sea, esa inclinación la hacía haciendo palanca de manillar, y llevaba la moto así, aunque él fuera al revés. Kevin era un poco parecido, aunque no tan acentuado. Ave también. ¿Por qué se hacía eso? Los neumáticos mucho más estrechos, mucho más fácil de inclinar la moto. La fuerza centrífuga que te daba la moto dentro de la curva, ¿vale? No te echaba tanto para afuera como una moto de 160 kilos, ¿vale? Que encima con el peso más alto, con el peso real más alto. Un motor de 4 tiempos tiene culatas, las culatas van arriba y hay mucho peso arriba. Por mucho que quieras bajarlo, lo puedes bajar lo que lo puedes bajar, ¿vale? Mientras que un motor de 2 tiempos, de los que teníamos antes, un motor muy pequeñito que prácticamente iba colgado hacia adelante. Lleva un centro de gravedad muy bajo. Entonces, el modo de pilotar unas motos y otras es totalmente diferente. Que yo decía cómo se parecían mucho Fernando. O sea, Fernando no hubo nadie que se me viniera a la cabeza a ver frenar a Pedro del modo que frenaba Kevin. ¿Por qué? Es gente que se tira desde muy atrás, pero modulando muchísimo el freno, ¿vale? O sea, yo le vi el otro día sitios que decir, hostia, pero ¿cómo se tira desde más allá? Y para pasar a mar. O sea, no está pasando a un tío normalillo, ¿vale? Sí, 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 sí. Está pasando a mar. O sea, normalmente cuando haces eso tienes que ser muy preciso, porque lo puedes hacer. Lo que pasa es que lo puedes hacer y irte un poco largo o irte si paras mucho la moto, ¿vale? Porque al final tienes que parar y al final, como ves que no entra, vas parando y en la última parte de la frenada clavas y paras mucho la moto. Si haces eso, aunque le adelantes, vas a quedar clavado y en la aceleración de la próxima recta te va a fulminar, ¿vale? Aunque luego nos parezca por la tele que su moto corre más. No, su moto no corre más. Tú has salido mal por frenar así. Pero, sin embargo, no lo hacía tan mal, ¿vale? Si os acordáis, que creo que, bueno, los más veteranos os acordaréis de aquella frenada famosa
de Kevin Schwantz a Gwen Rainey en Hockenheim, aquello, los dos estaban descojonando de risa, porque aquello fue un error. Kevin acabó metiendo primera. Y por eso no es que mirara a Wayne diciéndole, vacilando, no. Le miró porque daba por sentado que le iba a pasar otra vez. Porque iba tan descontrolado, frenando y bajando marchas, que bajó una de más. Y cuando soltó el embrague, la moto se quedó parada. Claro, y no le pasó, bueno, porque, a ver, ya el Mundial estaba, bueno, los puntos que tenía Wayne sobre él estaba muy lejos, creo que ni siquiera estaba segundo en las tablas, entonces no asumieron riesgos y punto. Pero realmente la frenada fue bestial, pero fue un error, ¿vale? Aunque quedó para los análisis, que yo frenando con la moto totalmente Sí, así. sí, 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 sí. Y Pedro, de todos los pilotos de MotoGP, pero no de los de ahora, Sí. de los de siempre, es el que más se me parece a esto. El Otra que más se cosa te que quiero parece deciros, de todos los que desde, o de sea, de todos, Kevin Schwantz desde que hasta existe ahora. MotoGP, desde que existe MotoGP, a ver, veis a gente que tirarse desde tan lejos con esa precisión no he visto a nadie, ni a Valentino ni a Marc. Desde tan lejos, yo he visto a Marc tirarse de tan lejos, pero ya diciendo, bueno, pues por ejemplo en el 13 en Jerez, se tiró desde muy lejos, pero se tiró desde muy lejos para hacer ¿qué? Para apoyarse en Lorenzo. Si no se apoya, no entra. Ya, ¿Vale? ya, O ya, sea, ya. o a Valentino también, pero normalmente Que sea cuando lo que hacían Dios este quiera, tipo ¿no? de cosas. Sí, exactamente. A ver, es que ahí cuando te tiras desde tan lejos, hay un momento, hay que tener huevos, porque hay un momento que hay un punto sin retorno. ¿Vale? Entonces, igual que los aviones, ¿vale? Sabéis todos que un avión, cuando va a despegar, coge una velocidad determinada, ¿vale? Dependiendo Ujú. si, por ejemplo, los MD-80 o los MD-82, los que llevan los motores atrás, que son los DC-10 o los DC-9, eso sabéis que tienen un despegue prácticamente vertical. Esos necesitan muy poca velocidad para levantar el morro y salen muy hacia arriba. Pero muy poca es muy poca. O sea, 180 o algo así, ¿eh? Ujú. Imagínate, ¿vale? Pero una vez que coges una velocidad determinada, aunque sepas, que es lo que pasó por desgracia en Madrid hace no muchos años, ¿vale? Aunque sepas que algo va mal, no puedes abortar, Ya ¿vale? no hay Porque punto, pasa el punto de no no hay punto de retorno, ¿no? retorno, porque sería peor porque ya no te queda pista. O sea, Ya. acabarías otra vez volviendo a la pista, que ya no queda a 200 y pico, y eso es un desastre mundial. Pues la frenada es igual. Tienes que verlo muy claro cuando te tiras desde muy atrás, porque luego, una vez que te tiras, no hay punto. No hay punto. ¿Por qué? Normalmente, si lo abortas, acabas quitando al piloto, ¿vale? Porque ya una vez que veas que no hay punto, puedes ir hacia adelante y cruzarte con él en la trazada o tirarte para afuera, y tirarte para afuera ya no tienes posibilidad, porque lo tienes a él afuera. O sea, que esas cosas han pasado, tanto del modo A como del modo B. Y, y ya te digo, Acosta para eso es bestial. Y el otro día demostró cosas que yo creo que ya muchas las había hecho antes, pero cuando estás haciendo eso por la sexta o la séptima posición, normalmente las cámaras de televisión no están contigo todo el rato para ofrecer a la gente esto. Y cuando estás peleando por el podio o por ganar la carrera, sí. El otro día nos dio un recital bueno. Una cosa os voy a decir, que se está comentando mucho de lo de Mari Acosta. Sí. Vale, y creo que esto, que lo vimos mucho, porque a mí me lo han dicho y yo lo veo también así. Pero sin embargo, yo no escuché a nadie que lo estuviera diciendo así. Vamos a ver. Mar, si abre la trayectoria al final, porque si veis, Mar entra bien, ¿vale? Entra en la frenada, para la moto y entra. La entrada, que es donde se mide, si vas pasado, ¿vale? Una cosa es que hagas lo que hizo Valentino en Jerez, ¿vale? O sea, tú vienes tan pasado que si tienes aquí el ápice, tú sigues, ¿vale? No, Mar entró en el ápice, ¿vale? Se abrió después, ¿vale? ¿Por qué? Cuando Acosta se empeñó en hacer la curva por fuera con Mar, cuando Acosta se inclinó fue cuando tocó a Mar, ¿vale? Okay, un toque muy nada, pero hubo toque, ¿vale? Muy suave. Si tú estás inclinado en una curva de 65 por hora, que me parece que es la velocidad mínima de esa curva, no tienes velocidad para inclinar la moto, ¿vale? O sea, estás a punto de prácticamente, o sea, pues sabéis que tú si haces una rotonda a 10 y quieres inclinar como en una rotonda a 40, te se va a caer la moto. Es imposible, ¿vale? Lo que levanta eso es la fuerza centrífuga. En el momento este, si te dan un toque, ¿vale? Porque eso a mí me ha pasado, por fuera, cuando estás inclinado,
Tú ahí estás haciendo palanca con la leva del manillar derecho hacia adelante para estar girando, ¿vale? En el momento que te empujan desde fuera, tú vas a levantar por instinto, ¿vale? Entonces, ahí es cuando levantó y se fueron largos los dos, largos un poco. Mar iba por el sitio perfecto. Cuando fue el toque, fue cuando levantaron los dos, ¿vale? A costa más, porque bueno, estaba por fuera, y Mar también. Si no hubiera ese toque, Mar hubiera hecho la línea perfecta. Porque incluso con ese toque no se fue al piano del otro lado. Ujú. Por lo tanto, ahí hay una intervención y por eso os digo que eso para mí no era punible eso, para nada, en absoluto. Si no, es que a partir de ahora, no, ni lo va a ser más. No, es que no lo fue ni lo va a ser más, porque lo voy a mirar con lupa todo lo que haga Simon a partir de ahora, que ya empezó mal el año pasado y este año parece que va a ser más desastre en 2 años que Freddy en 10. Pero bueno, a partir de ahora lo voy a mirar hasta la Moto 3 y no va a ser, eso no va a ser punible nunca más, ya os lo digo yo. Es que acciones como esta hay muchas, ¿eh? Durante el fin de semana hay varias, muchas veces como esta, pero bueno, en fin. Siguiente pregunta. Dicen, independientemente de cómo esté Yamaha, ¿será Toprak la mejor Yamaha, ¿no? Con los nuevos Pirelli en el 27? Independientemente de la situación, es decir, dentro de lo que es Yamaha, si crees que Toprak, teniendo en cuenta las motos del año que viene y esos neumáticos Pirelli, crees que puede que sea la mejor Yamaha, la de A ver, estoy Toprak. pensando, porque aún no tengo claro quién va a ser el compañero. O sea, ¿sabes? O sea, que la mejor. Mira, Borsoi ha mencionado que casi que al 99% Toprak. No, Sofuglu, el manager mencionó que al 99% sigue en el Pramac, Toprak. Entonces, claro, no sé quién será el compañero. Ya, pero vale, pero a ver, aquí hablamos de las 4 Yamahas, no del Pramac. Si me preguntáis del Pramac, para el año que viene, Toprak va a estar el número 1, porque eso ya sé quién va a estar. Pero ¿quién va a estar en el oficial? ¿Martín? Pues puede que Martín, Vale, pues puede que Martín. si es Martín, tengo dudas, porque Martín, si vuelve a ser el Martín de Martín y antes, Mir. es mucho Martín. Es posible eso. Mir, ahí. Vale, pues No tengo ni idea, lo digo un poco pensando en que Mir muy probablemente no siga en Honda. no creo. Sí, pero no creo. Yo no creo que cojan a Mir Mira, yo creo que en Yamaha cogen antes a Marini que a Mir. Y os digo Bueno, por puede qué. ser. Bueno, Y os incluso digo habían por qué. dicho de Gian Antonio, ¿eh? Bueno, dicen tantas cosas, tío, que si hacemos caso a todo. La Yamaha va por Mira, todo. en Yamaha, si cogen un piloto como Martín, no necesitan un piloto como Mir. Lo que sí necesitan es un piloto como Marini, que por lo que se entiende y se ve, es bastante mejor desarrollador. Aunque no sea tan rápido, posiblemente en la mayoría de los circuitos sea más rápido Mir, posiblemente sí. Pero bueno, Marini tiene otra forma de trabajar, por lo tanto no creo que esté. Si está Martín, lo tengo dudas, pero mira, me arriesgo a decir que posiblemente sí, Sea la mejor Yamaha sea la mejor el año Yamaha. que viene. Pensar que el otro día estaba incluso por delante de Quartararo cuando se cayó. Y cuando se cayó, quedaban 2 vueltas para acabarse la carrera, ¿eh? O sea que no fueron 2 vueltas de salida. O sea que Toprak, de verdad, es mucho Toprak. Lo que pasa es que ha caído en el peor sitio, Ya, y el peor año, donde, ya, donde pudo haber caído nadie. ¿Vale? O sea, eso está clarísimo. Pero ya, bueno, totalmente. para el año que viene, eso una, y segundo que tiene 30 años, ¿vale? No es lo mismo llegar a MotoGP, no porque estés mal físicamente, sino porque la motivación no es la misma. La motivación de Ya, vida, en la vida misma, para hacer cualquier cosa, no es lo mismo con 20 años que con 30 años. No es lo mismo, ¿por qué no? O sea, eso está clarísimo. Tú cuando tenías 20 años te regalaban un coche o una moto de la hostia y flipabas. Con 30 igual, la afición es la misma, pero no flipas tanto. No, o sea, la ya. motivación no es la misma, la intensidad no es la misma. Y también yo creo que Toprak, pues depende de cómo sea este año y cómo empiece el segundo, veremos cómo se mantiene la motivación también del turco, también te digo, Claro, porque eso y quién también está influye acostumbrado a mucho. ganar. Claro, Claro, exacto. efectivamente. O sea, eso vamos a ver cómo, porque eso va a tener que aprender a gestionarlo. Bueno, siempre Siguiente le queda pregunta. Superbikes, que, oye, yo lo voy a echar de menos en SBK, porque se Ya, quedó un poco huérfano. ya, Siempre le ya. queda. Ahora hay poca historia ahí en ese campeonato, ahora Sí, yo creo. sí, ninguna. Tesouro, ¿cómo ves a Maverick
para este año, ¿cómo ves a Maverick este año? Un poco, claro, creo que en una sola carrera no podemos sacar No, no conclusión, pero podemos. sí que, desde luego, yo esperaba igualmente un poco más, aunque fuese solo la Sí, primera yo carrera, mucho. sobre todo viendo que Pedro Acosta salió líder del Mundial. Yo mucho más. Sí. A ver, antes de esto me preguntasteis en uno anterior, y lo digo porque es vinculante con esto, ¿vale? Cuando me preguntasteis en KTM quién va a estar por delante, Maverick o Acosta, y yo os dije ya Acosta, o sea, pero sin pensar, ¿no? De todos modos, sí esperaba más de Maverick. También es cierto que no voy a quitar conclusiones de este gran premio raro, porque fue un gran premio raro para todo, con ritmos raros, incluso del ganador, porque tenemos Ujú. que, tenemos que pensar que Bezzecchi, que parece que es algo, no sé, extraterrestre con esa Aprilia, hizo el mismo tiempo que Marc el año pasado, 970 milésimas menos. O sea, el mismo tiempo. Que el año pasado, que Marc con la Ducati aquella que estuvo 10 vueltas paseándose, dejando pasar a su hermano y haciendo esas cosas, ¿vale? O sea que es raro incluso para el ganador. Tampoco hizo un tiempo bestial para decir, más que subir ellos, bajaron los demás. Si vemos el tiempo que hizo Gura el año pasado de carrera completa y vemos el tiempo que hizo Gura este año de carrera completa, este año tiene un año de experiencia, prácticamente es el mismo. O sea, Ya. aquí lo único que cambiaron es que hay Aprilias que el año pasado por algún motivo estaban desaparecidas aquí. Vale, algún motivo, evidentemente. O sea, pilotos nuevos en motos nuevas, en equipos nuevos. O sea, Claro, claro, claro. en fin, no pones todo en Pero se su han sitio juntado, en ¿no? el Es fin de que semana. la sensación es como que se han juntado muchos factores, ¿no? No solo Sí, una sí, sí. cosa, sino muchas cosas distintas que puede que hayan favorecido este resultado. Exacto. Em, Mira, la pregunta un poco, sobre todo viendo cómo ha comenzado el Mundial, es ahora que estamos diciendo esto, esta que te pregunta aquí Álvaro, dice, ¿crees que Marc Márquez le puede dar la vuelta a la situación actual? Es que yo creo que también la gente le está metiendo mucho drama todavía después de solo una carrera. Es Sí. cierto que Marc sale el domingo sin puntuar y eso, pero la realidad es que Marc podría haber incluso salido líder del Mundial en vez de haber sido Pedro Acosta en Tailandia, incluso siendo un fin de semana malo, entre comillas, a nivel deportivo, un fin de semana en el que sale segundo, igualmente, ¿no? En parrilla, que se queda a 35 milésimas de la pole, que está a punto de ganar la sprint, que una decisión muy polémica hace que no gane esa carrera. O sea, ¿cuál sería la sensación si todo eso no hubiese sucedido así, ¿no? Salir segundo, ganas la sprint, pues quizás la sensación que tendríamos ahora es, bueno, mala suerte el domingo, pero oye, ni tan mal, ¿no? A ver, Mar siempre. Yo lo que tengo de Mar es lo que os decía antes de empezar el Mundial. No sé cuánto tiempo tardará en estar al 100%, o mejor dicho, como dice él, no sabe ni siquiera cuál va a ser su 100%. Si volverá a estar como antes de verdad o le quedarán algunas secuelas. Si Mar se recupera, le da la vuelta a la situación. A ver, no os digo fácil, pero joder, ¿os acordáis cuando el año pasado mucha gente se echaba las manos a la cabeza? Es más, yo recuerdo que sí, fue contigo, fue un programa contigo, que la gente preguntaba después de las caídas de Mar, después de caerse en Cota, después de caerse en Jerez, después, en fin, apuntaba que Mar se iba y con esa moto era o victoria o muerte, ¿no? Que todavía no Ujú. estaba acostumbrado, no estaba o sea, no tenía todo con esa moto y parece que le costaba mucho llevar esa moto al límite y que asumía muchos riesgos. Y me preguntaban, ¿Mar puede recuperar esto? Porque si se sigue cayendo, y yo os contesto, no, eso no me preocupa en absoluto, porque cuando un tío se cae en dos grandes premios y así todo está líder del mundial, el que tiene que preocuparse es el resto, Claro. porque el resto se va a caer, antes o después, todo el mundo se va a caer. Y cuando ellos se caigan, volverá a estar, claro, imagínate, ¿vale? O sea, el problema es que tú te caigas y debido a eso te metan una paella de puntos. Entonces tienes un problema. Ahora, si tú te estás cayendo y así todo estás líder del mundial, eso lo que indica es que tienes una superioridad bestial. ¿Vale? Entonces, claro, los demás también se van a caer, que es lo que ocurrió el año pasado. Y cuando los demás se cayeron, todo volvió a la normalidad. Y sí, yo creo que Marc le puede dar la vuelta. A ver, para mí es el máximo favorito al título. ¿Como el año pasado? No, pero es que como el año pasado ya no me lo esperaba antes de que empezara el mundial. Y lo dije 1000 veces. Ya, ya. Al final, Eh, yo creo que incluso la gente tiene que darse cuenta de una cosa. Mark abandona por un problema que no es algo ligado a él, es un problema del neumático. Y el que sí comete un fallo ese fin de semana es Bezzecchi.
O sea que Ajá. cuando hablamos muchas veces de la irregularidad, que Bezzecchi es un piloto muy irregular también, es que ya el primer fin de semana ya lo tiene. Gana el domingo Sí, con autoridad, absolutamente. sí, Pero es sí. que el sábado se cae yendo primero en la sprint. O sea, ese es el tipo de cosas que hacen que tú digas, bueno, es que incluso aunque Bezzecchi tuviese una moto algo mejor que la de Marc, pero Marc tiene una moto competitiva para estar ahí, como ha hecho otras veces en su carrera deportiva, para mí sigue siendo favorito Marc, porque Marc, si la moto le da para estar ahí, es que no se va a bajar del podio en toda la temporada. Y con que no te bajes del podio te gane 5 o 6 carreras, pues muy probablemente te lleves el título. Contra un piloto que va a tener fallos como el que tuvo ya el primer fin de semana Bezzecchi. Es que hay que recordarlo, que Marc tiene un cero no por un problema suyo. A ver, vamos a ver. Vosotros, para que Bezzecchi gane a Marc, tienen que pasar dos cosas. O que Marc no se recupere y esté mucho peor de lo que nosotros creemos, o que la Aprilia sea infinitamente mejor que la Ducati. Y no creo que ocurra ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque Marc y Bezzecchi con la misma moto ya se midieron en el 23 y el resultado lo sabemos todos. Si eso tenemos que encima decir a favor de Marc que en ese 23 Bezzecchi ya venía de Ducati del año anterior, ya estaba en el mismo equipo, con la No, misma moto, en el 24, con la 23. en la 24, perdón, con la moto 23, quería decir, sí, con la moto 23, y Marc venía de una Honda con un concepto de moto muy diferente a un equipo nuevo, o sea, Marc tenía desventaja en ese momento, y así todo me parece que le metió 100 y pico puntos. Vale, Sí, entonces, sí, yo, fue la peor Ducati además, Bezzecchi ese año. O sea que, siguiente pregunta, y esta nos la deja Maigon, miembro aquí del canal. Dice, ¿qué diferencia hay entre el motor desmodrómico de Ducati y el resto de motores? Creo que es algo de la apertura de válvulas, pero nada más. Y si es mejor, ¿por qué solo lo usa Ducati? ¿Por qué solo lo usa Ducati? ¿Por patentes? buena pregunta. A ver, esto ya lo había comentado porque hay algo por ahí que se está diciendo mal. Ducati no tiene la patente de esto, ¿vale? Ducati tuvo la patente de esto. Vamos a ver, esto es de Mercedes de 1880 y algo. O sea, telita, ¿eh? ¿Vale? Esto luego se abandonó porque tampoco te aporta nada. Ahora explicaré un poco, a ver, para que me entendáis fácil, lo que aporta. Y si es mejor que una válvula de muelles o si es mejor que una válvula neumática. ¿Vale? El tema de la patente, en su día, en los años 50, Ducati lo patentó, pero lo patentó. O sea, aquí hay una leva que sube la válvula y una leva que baja la válvula. ¿Vale? En cualquier motor de los que nosotros tenemos en la calle, tienes una leva que pisa y abre la válvula, pero quien la cierra es un muelle. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esos muelles ahora son de calidad, ¿vale? Pero en los años 50 los materiales no eran, había un montón de materiales que estaban por descubrir todavía, no existía ni el Nicasil. Nicasil llegó con los Porsche 917 por los años 70. Ni eso, y el Nicasil mira que tiene años, ¿vale? En fin, esos muelles a muchas vueltas, a 19, 20.000 vueltas, al cerrar hay un pequeño rebote, ¿vale? Ese pequeño rebote hace que eso no sea perfectamente estanco y, a ver, se pierda bastante de lo que hay en la cámara de combustión. Se pierda una parte. Bastante no sería. Hoy no creo que se pierda bastante con los muelles de hoy en día. Ok. Ahora bien, eso si lo comparamos con un muelle. Aquí no hay ninguna moto con muelles. Hay motos con válvulas neumáticas. Por lo tanto, no es mejor en absoluto. Para nada, ¿vale? Mira, yo he llegado a escuchar hace 2 años, bueno, 3 años, cuando Ducati empezó a ganar, que trataba mejor el neumático gracias a la distribución desmodrómica, ¿vale? O sea, la semana pasada no llevaban distribución desmodrómica, no la llevaban, porque destrozaron todos los neumáticos cuando otras motos no, cuando las Aprilias no, ¿no? O sea, la semana pasada le quitaron la desmodrómica, ¿no? Va, eso es una chorrada. Eso en absoluto tiene nada que ver. Y otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Yo no os voy a decir que sí ni que no. Que Ducati esté llevando el desmodrómico en MotoGP es algo que ellos dicen, ¿vale? Porque es su publicidad. Yo tampoco lo tengo tan claro, ni pondría dinero por ello, ¿eh? Es que es algo bueno, se hace publicidad de muchas cosas, ¿ok? Aquí se ha corrido con motos KTM, ¿vale? Con motores Cales, perdón, con chasis Cales y motores Triumph. Y la moto era una KTM.
por ejemplo, en Moto 2, ¿ok? O Yamaha. Ya. O sea, o escapes, ¿cómo se llama? Joder, Akrapovic. Eso no tiene nada de Akrapovic, ninguno, ¿vale? Eso paga, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? ¿Vosotros de verdad os creéis que, mira, para desarrollar un escape a nivel Dios, que es lo que se tiene que hacer en una MotoGP, no es una moto de calle, lo primero que tienes que hacer es mandarle el motor, o mejor, la moto entera, primero el motor, a la fábrica de Akrapovic? ¿Tú de verdad que te crees que Honda, Ducati, le va a mandar sus motores allí para que focen en ellos hablando mal? O sea, no, le hacen un escape que va de puta madre, o sea, por 3D, A todos. a todos. No os creáis que. Eso viene todo de fábrica. Los de Honda en Honda, los de Ducati en Ducati, y luego Ya. sí, Akrapovic pone una pasta y se pone, igual que antes se ponía otra cosa, ¿vale? Y se pone la pegatina y para adelante. Exactamente, y se paga y ya está. Y ahora está de moda, pero eso, olvidaros que eso no es así. Pues lo mismo lo otro. Y lo que os decía de las patentes duran 20 años, ¿ok? Y son, o sea, exactamente lo que escribes. No como los reglamentos de MotoGP que dejan cosas en el aire o de Fórmula 1 que dejan todavía más. No, es lo que escribes. Quiero decir, si tú tienes una apertura de válvulas por leva, apertura y cierre por leva, y lo que tienes es un eje de rey, o sea, una distribución de engranajes, que es un eje con un engranaje en el cigüeñal y otro eje con un engranaje arriba en los árboles de levas, que es lo que tenía Ducati en los 50, lo que has patentado es eso, ¿vale? Pero es que yo esas levas las puedo mover como me dé la gana. Yo las puedo mover con ese eje, si está patentado, que ya no lo está, ya os lo digo yo, que ya no está, por una correa dentada, por una cascada de piñones, por neumática, soplo de aire hacia arriba y soplo de... O sea, es infinito. Por electroimanes, que ahora se va a empezar a poner de distribución sin nada, sin distribución, porque lo que abre y cierra realmente son unos motores eléctricos. O sea, eso es infinito hoy, ¿vale? Por lo tanto, hoy cualquier fábrica que quisiera hacer eso puede poner la distribución desmotrónica. Incluso, si lo tuviera patentado, eso es de Audi, ¿vale? Porque es el dueño de todo. Audi lo podría poner en todos sus motores, incluso en la Fórmula 1. ¿Veis que lo tiene en la Fórmula 1? No. Y Audi está en la Fórmula 1. No lo tiene en la Fórmula 1. Tiene distribución neumática. ¿Vale? O sea, que creo que quedó despejado. Ha quedado explicado, sí. Ha quedado explicado. Mira, preguntita. Dicen, entre Pedro Acosta y Fabio Quartararo, ¿quién le daría mejor pelea a Marc Márquez? Vamos a pensar que con la misma moto, ¿no? Para que sea una comparación un poco esto. Y además te la uno con esta pregunta hasta otro usuario que también pregunta por estos dos, que dice, si Marc pudiese elegir a su compañero, ¿a quién elegiría? ¿A Pedro Acosta o a Quartararo? O sea, ¿quién le daría más guerra? Con la misma moto, ¿y quién elegiría a Marc si pudiese elegir? Es decir, entre Fabio o Pedro tienes que elegir uno. ¿Cuál sería el compañero que crees que elegiría a Marc? Elegiría a Quartararo. Yo, si fuera Mar, elegiría a Quartararo. Y ahora te voy a decir por qué. ¿Quién le daría más guerra? Pedro. Por eso mismo elegiría a Quartararo. En la personalidad, ya no te digo por más talento, que ahora mismo creo que ya lo tiene Pedro también. Y os digo por qué. Porque a ti ya te lo dije, Fran, hace unos meses. Quartararo le está costando mucho adaptarse al V4. ¿Vale? Sigue haciendo curvas estilo como antes. El poco tiempo que nos lo muestran en televisión, que es poco porque en las posiciones donde está, es normal que sea poco, lo vi más en los entrenos, en los free practice que en el resto, pero sigue haciendo eso. Por eso no me extrañó cuando Toprak iba delante de él, ¿vale? Aunque Toprak tampoco llevó nunca un V4, ni siquiera en SBK, siempre lo mismo, o sea que ahí están empatados. Lo que pasa es que o sea, Quartararo sí que está adaptado a los circuitos, a la moto, al MotoGP y a los Michelin. Por lo tanto, ahí debería estar delante. Le está costando bastante. A ver cuánto más le cuesta. Lo que debería hacer este año Fabio es intentar ir todo lo rápido posible. No por quitar buenos resultados con la Yamaha, que eso haga lo que haga, no lo va a hacer, ¿vale? Sino por mejorar él su estilo con un V4, porque para el año que viene va a estar con un V4, ¿vale? Y entonces, si no le salen las cuentas, será muy fácil echarle la culpa a la moto, ¿vale? O sea, pero porque no lo está haciendo demasiado bien con el V4, ya te digo. Voy a estar muy pendiente de él, pero ya te digo que incluso Miller suele estar delante de él,
Toprak el otro día estaba delante de él. Y eso yo me lo esperaba en un piloto que ya tiene unos años, o sea, no tiene 21, y que lleva toda su vida con los 4 en línea. Vale, me lo esperaba. Son demasiados vicios creados. Que bueno, también es cierto Ya. que es la primera carrera, ¿eh? O sea, no, Sí, sí, tampoco sí, me sí, esperaba sí. que se fuera a adaptar en la primera carrera. ¿Vale? Mira, aquí hay una pregunta que creo que igualmente hay que cambiar un poco aquí la parte final porque dice, ¿cabe la opción de que Mark renueve solo un año, que gane el 10º y se retire como insinuó? Y aquí hay que decir, es que Mark nunca ha insinuado que ganar el 10º e irse. Eso no lo ha insinuado nunca Mark. Es más, eh, es que Nico Abad le pregunta a Mark precisamente directamente por esto. En plan, oye, se dice mucho en el paddock que ganas el 10º y te vas. Y el mismo Mark dijo que el tema de la retirada no es una cosa que él considere que un deportista piense a tan largo plazo, en plan, bueno, pues al final de esta temporada ya pienso ya que voy a ganar el 10º y me voy. Dice, no, hombre, No. dice, esto es un poco, tú te vas viendo. Y dice, y entonces a lo mejor llega un momento en el que dice, oye, por lo mismo sí me tengo que retirar. Pero ahora mismo, es más, incluso Mark llega a mencionar, habla de futuro, o sea, habla de futuro y de años, ¿sabes? O sea, él lo menciona, años, compitiendo, los años que me queden, lo que sea, o sea que no es una cosa que Mark vea de ya, me voy a ir ya. Lo que pasa es que, no sé, José, es que desde el año pasado, yo no sé por qué, está como la sensación de, Mark se retira, Mark se va a retirar ya. Bueno, y Jaime Alguersuari es el primero que está diciendo todo el tiempo que Mark gana este año el título y se retira. Mark, cuando después hablas con ciertas personas del entorno de Marc Márquez y la realidad es una muy distinta. O sea, la realidad de Marc es renovar, si no está hecha ya la renovación, que yo soy de los que piensa que la renovación está hecha ya con el nuevo Ducati. Es más, hasta donde yo sé, tanto lo de Marc como lo de Pedro se tendría que haber anunciado antes del primer fin de semana del Gran Premio, lo que pasa es que está todo bloqueado. Yo creo que hombre, que algunos años más, por lo menos este siguiente periodo de contrato nos queda de Marc, por lo menos 27-28, ¿no? A ver, realmente, tío, a mí me está mosqueando esto, ¿eh? Mucho. Ya lo sé, lo sé. Mucho, porque, a ver, yo estaba convencido, ya no porque bueno, tú acabas de decir lo mismo, pero yo también estaba convencido de que esto se iba a hacer público en la rueda de prensa del jueves, ¿vale? Del Gran Premio. El jueves, porque el viernes y el sábado los chavales no están para estas mierdas, ¿vale? El jueves todavía no estás encima de la moto, tienes la cabeza aún, bueno, pues puedes usarla para otras cosas. Pero cuando esto no se hizo, me mosquea mucho, mucho. Y luego la excusa que da Mar me mosquea más. ¿Vale? Pues la excusa que da Mar es una estupidez bestial. O sea, yo no voy a firmar hasta que sepa cómo estoy. Es que, vamos a ver, eres un piloto MotoGP. Nunca vas a saber cómo estás. Tú puedes estar mejor que el año pasado y caerte para la semana que viene y no valer para nada en lo que quede de mundial. Eso ya le pasó a Martín. ¿Y? ¿Qué pasa? Tienes que no pasa nada, ¿eh? O sea, ¿sabes? O sea, Ya, o sea, eres un piloto de MotoGP. No, es que como sé que voy a estar bien todo el año, firmo. Es que tú no sabes que vas a estar bien todo el año. Tú te vas a caer varias veces este año. Depende de la suerte que tengas, puedes acabar bien o no. Que te vas a caer varias veces, lo sabes. Es algo que lo sabes. O sea, él y todos lo sabes, ¿vale? Sobre todo los pilotos que están luchando por el Mundial. A lo mejor no se cae Marini como el año pasado, pero claro, si yo voy como Marini tampoco me caigo yo, ¿vale? O sea, voy a ir al 90% de lo que pueda, no me caigo nunca. Yo ahora entro en un circuito y no me caigo seguro, ¿eh? Es más, podéis ir conmigo de paquete que no os voy a tirar. Otra cosa es que me mandéis a hacer otra vez 47 en Jerez, que seguramente que no lo voy claro. a hacer, ¿vale? Entonces sí me voy a caer, ¿vale? Pues Pero claro, yo es que creo que es un poco el arma que está utilizando Mark. De verdad, yo por lo menos pienso así, no, yo no sé no sé. nada. Yo lo Es que que es estoy muy diciendo es que emocionante. yo considero que es el arma que está utilizando Mark simplemente para justificar el no decir, porque no puede decirlo, que ya está hecho. Yo considero que ya está hecho. Yo creo que ya está hecho. Muy Yo creo que bien, está hecho pues lo de Mark, que está hecho lo de Pedro, que está hecho que, como dice Alex Mark, el mismo Alex, el 70%, el mismo Alex lo ha dicho, el 70% está hecho miente. ya en la parrilla. Sí, miente. Dice, pero claro, dice, aquí yo sé, eh, a mí me dijeron que entre el lunes y el jueves de la semana de Burirán se iba a anunciar todo lo de Ducati, lo de Mark, lo de Pedro Acosta y lo de Peco yéndose a Aprilia. Eh, lo que pasa es que ese mismo martes, precisamente, nos dijeron, bueno, pero el martes a ver porque hay una reunión de la MSMA con el campeonato. Y ahí es donde parece que está todo bloqueado. Porque
Bueno, está ese tema de no quiere ninguna fábrica anunciar. Es más, por lo visto, puede que incluso el tema de Rivol anunciando a Marco Bezzecchi y eso, la renovación, ha pillado un poco a los demás, un poco ahí a contrapié, pero la intención era hacerse fuerte y se han juntado todas menos ¿quién? Menos Honda. Ya, Honda se la suda. Honda es la única que ha dicho, nos da igual. ya. No nos metemos en nada de esto. Lo que pasa es que quieren hacer fuerza un poco como diciendo, oye, que nosotros no hemos anunciado nada para el 27, ¿eh? Si no anunciamos nada, que lo mismo en el 27 no estamos, ¿eh? O sea, aquí tenéis que darnos más dinero, si no lo mismo no estamos en este nuevo contrato. Eso es lo que yo por lo menos tengo entendido. Que no digo, lo mismo no, ya os digo, yo no sé si ha firmado o no Mark. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que ha Pero, firmado Mark. oye, ¿qué marcas no tienen contrato para el 27? Ninguna. Pues, bueno, Marcas, Mark. marcas con el campeonato, no me refiero a pilotos míos, tío, es que eso me da Ah, igual. bueno, no sé. Claro, o sea que para el 27 tienen que estar todas. Ah, KTM, tío. KTM, KTM, bueno, no KTM sé. creo que no tiene contrato, creo que se le acababa. Es que lo que pasa es, claro, que ellos pueden igualmente decir, bueno, vamos. Ah, sí, No sí, tenemos ya. ningún piloto. O sea, nosotros no tenemos ningún piloto Ya, anunciado, no tenemos ningún piloto fichado. Claro, ellos van con la cosa de, no, es que nosotros no hemos fichado a ningún piloto, ni ya. públicamente lo va a decir nadie porque no, porque si lo decimos, entonces ya ahí sí que tienes como un arma menos contra el campeonato. A la hora de decir, porque si tú eres Ducati y dices, no, sí, yo ya he renovado a Mark y ya he anunciado que ficho a Pedro, pues el campeonato le dice, bueno, pero ¿cómo os vais a ir? Si ya tienes a tus pilotos ya con contrato para los años siguientes, ¿cómo te vas a ir? Claro, por eso por lo visto no ha hecho mucha gracia lo de Bezzecchi con Aprilia a la fábrica. Ha sido Sí, como, oye, es pero como, como la KTM aquella de diciembre que pusieron en Jerez, ¿sabes? Que me habían mandado, que era un montaje bestial, sobre ya, todo el sonido, ¿vale? Pues lo mismo, para que, como se hablaba de que KTM posiblemente en el 27 no estuviera, pues claro, pilotos y patrocinadores y manager y todo el mundo se queda, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces, mira, la primera moto que quita la 850 a la calle. De allí a un mes hace unas declaraciones Pedrosa diciendo que van muy avanzados con los motores en el banco de pruebas. Digo, hostia, pero si hace un mes ya estaba ese motor en Jerez. ¿Sabes? Ya, ya. es que te digo también una cosa, también hasta donde yo sé, el campeonato está muy tranquilo porque el campeonato sabe que todas las fábricas quieren estar en el 27 en MotoGP. O sea, Ya. que eso también es la cosa de que, bueno, ahí va a ser un tira y afloja, algo sacarán seguro, pero posiblemente no sea lo que quieren. Pregunta interesante, y ya aquí tengo las dos últimas, ¿de acuerdo? Pregunta interesante que viene ahora, mira, a ver lo que nos responde. Dice, creo que esto es una pregunta, pasa que le falta el signo de interrogación. Dice, ¿Mark hubiera dominado en la época de Mick Doohan? Sí, sí, Y ya está, ¿no? sí, Sí, hubiese dominado. sí, sí, sí. A ver, primero, Mick Doohan para mí no es de los mejores pilotos de toda la historia. Eso ya Eh, la última vez que lo dijiste causó polémica, ¿eh? sí, en los ya, comentarios. pero todo hay que verlo dentro de un contexto, ¿vale? Mira, si analizamos, mira, la gente que tiene un talento natural brutal, toda la de la historia, llegó y estaba delante. Llegó y ganó. No te digo ganó el mundial, pero estuvo luchando por ganar el mundial. ¿Vale? Incluso con motos, digamos, mediocres. Si veis los inicios de Michael Doohan, Ujú. estaba el Pupas. Cuando al año siguiente de él estar en HRC, subió Sito Pons con una Honda satélite bastante diferente a la suya. Bueno, pues estaba delante de él muy fácilmente en muchos circuitos. ¿Vale? Muchas veces Sito con los neumáticos B, que él llevaba los A. ¿Os acordáis de las temporadas aquellas de A y B? Después, a partir del 89-90, tenía la mejor moto. ¿Por qué tenía la mejor moto? Porque pasó Eddie Lawson por Honda después de venir de Yamaha, ganó con Yamaha y ganó con esa Honda. O sea, aquellos 4 clics que necesitaba esa moto se las dio pues uno de los mejores pilotos de 500 para poner una moto a punto, que era Eddie Lawson. Por eso lo cogieron después en Calliva, para desarrollar aquella Calliva que al final nunca fue. Ok. Dentro de ese contexto, él estuvo siempre luchando, pero muy de lejos, con Gwen Rainey, que llevaba una moto bastante peor que la suya. ¿Vale? Sobre todo para los circuitos de la época, que muchos de ellos eran circuitos que se hacían medias, que ni hoy se hacen en MotoGP.
ni hoy se hacen en MotoGP, de lo rápido que eran esos circuitos. Por ejemplo, en Hockenheim se hacían medias de más de 200 y pico de media. Hoy no, eso no existe en MotoGP ni de coña, ¿vale? Entonces, en ese contexto, llevar una Honda o una Yamaha te cambiaba la vida mucho, ¿vale? Raikkonen tenía que jugársela poniendo un desarrollo de sexta tan largo para que no llegara al corte en las rectas de Hockenheim siempre que pudiera ir al rebufo de Duhan. Eso te obligaba a hacer las curvas así para ir siempre al rebufo. En el momento que perdieras el rebufo se acabó la carrera, porque esa sexta nunca te llegaría al corte si no llevabas nadie delante tapándote la ida. Entiendo. Tenía que correr en ese tipo de condiciones. En el circuito de Austria, el Salzburgring, en las bajadas aquellas dentro de guardarraíles que daba miedo hasta por la tele igual, en fin. En el 92, ciertamente perdió el Mundial por una lesión, pero bueno, o sea, es una caída. Una caída es que no vas tan sobrado si te caes. En el 92 la diferencia de moto que había era de otro mundo. O sea, era mucho más de lo que tuvo Ducati con lo demás en estos años. Que parece, pero mucho más es mucho más. ¿Vale? ¿Por qué? En estos años todo el mundo que se subía en una Ducati no ganaba. Bueno, es más, hemos visto al VR46 estos años, pues con otras motos metiéndose delante de ellos, ¿vale? Haciendo séptimos y octavos a mucha gente. O al Deguer, último, de la Ducati, en fin. Eso no ocurría con esas ondas. Con esas ondas se subió Cribillet y hacía podio en su segunda carrera, ¿vale? Que venía de una Yamaha de 250 que no había ganado nada con ella, con Agostini, ¿ok? Luego ese Ito, el japonés, estaba tercero o cuarto. Darrell Beatty, un australiano, un niñato que venía de Superbike del campeonato, estaba delante de cualquier Yamaha, estaban ahí, ¿vale? O sea, esa moto era de otra, era años avanzada su tiempo. Bueno, esa moto él la llevó en el 92, no ganó con ella por la caída, ese año pudo haber ganado. En el 93, bueno, se dicen que no estaba recuperado, pero no estaba luchando. Y en el 94, cuando ya no estaba ni Raikkonen ni Swan pero estaba retirado, es el año que se retiró, lo que tú acabas de decir hace un momento. Un piloto no puede pensar, mira, dentro de 2 años me retiro. Porque en el Ya, momento que pienses eso, te has retirado ahora. Este año ya no vas a ganar. Ya no ya. vas a ganar. Olvídate. ¿Vale? Eso fue lo que hizo Kevin. Kevin ganó el 93 por la lesión de Rainey y él dijo que no tenía sentido seguir porque él quería correr contra Wendain. El resto eran nadie para él. ¿Vale? Duhan incluido. Y entonces ahí, ¿quién se quedó ahí? Él con la moto oficial de HRC contra un montón de gente que no eran Capirossi, que venía con una moto privada del equipo Galinna, nadie. ¿Vale? ¿Era un buen piloto? Sí. ¿De los mejores de la historia? Hombre, depende cuántos me pongáis mejores de la historia. Si me ponéis los 3 mejores, no. Si me ponéis los 10, sí, lo voy a meter ahí, por supuesto. Pero que no, que no. Su modo de pilotar también es un piloto que seguramente que si diera un paso atrás y se fuera a 250 no hubiera ganado una carrera, ¿vale? Entonces, hay un montón de cosas que van puntuando o despuntuando para un piloto. Para mí tenía más talento natural Biaggi que él, ¿vale? Es Ya. más, se subió en la 500 y le ganó. ¿Qué ocurre? El contrato aquel de Duhan hizo que eso no volviera a ocurrir nunca más, ¿vale? Ya no llevó nunca más, desapareció por completo. Y Bueno, es que después, por talento ya lo mencionamos una vez. Yo creo que sí, ambos estábamos de acuerdo en que Viaggi es de los pilotos que por talento puro en sí, más talentosos que ha habido en la parrilla del Mundial. La última pregunta, que es un poco un triplazo que te piden que te hagas, que bueno, yo a día de hoy no sabía qué responder, es ganador de Brasil. ¡uf! A ver, vi Claro, y el sobre todo circuito. piensa que lo mismo llueve, o sea que es Sí, más difícil exactamente. todavía. Y ahí, es que si llueve, a ver, tal y como vi, realmente pensé que iba a estar peor, ¿eh? Porque me llamó la atención mucho que hay zonas de hierba con hierba vieja, ¿sabes? O sea, ahí no sé realmente el alcance de las obras que hicieron de remodelación, pero tampoco te creas que son muy profundas, más que mover vallas y eso, porque yo reconozco el circuito, zonas, Ujú, el de hace 40 años, ¿eh? ¿Qué ujú. ocurre? Que como cambiaron las ubicaciones de las cámaras, que yo el otro día no me daba cuenta, o sea, había zonas que no reconocía y al final digo, hostia, sí, sí, esto es. ¿Qué ocurre? Al cambiar la ubicación de la cámara, en la perspectiva de la televisión te cambia todo. Parece otro ¿Vale? circuito. Sí, te parece otro circuito, ¿no? Y claro, aparte de eso,
¿cómo veía? Yo nunca estuve en ese circuito. La perspectiva que yo tenía de ese circuito es lo que te daban las imágenes de televisión. Claro, las imágenes de televisión del año 88, en ese circuito igual había 4 cámaras, Claro. ¿vale? Trabajando con los ángulos, punto. Entonces, ahora, si te ponen 20, es que te cambia, o sea, te cambia el enfoque. Pero bueno, estuve viendo el circuito y me llamó la atención eso, me llamó la atención que me esperaba todo nuevo y no, ves hierba vieja, o sea, que no se puso hace 2 meses, ¿vale? Ujú. Ni 4 días. Entonces, cambios de asfalto también raros, o sea, en esas condiciones, si llueve, puede ser un escándalo, ¿eh? O sea, es un circuito que tiene, ¿sabes? Tiene planos altos, bajos. No sé cómo han drenado la parte de abajo de todo esto, pero en esos circuitos, si no están bien hechos, ocurre que si llueve, aunque no llueva mucho y deja de llover, la parte de abajo del circuito no se seca nunca. ¿Por qué? Porque toda la parte de arriba, que se va secando, Claro. se va filtrando por debajo del agua y va apareciendo pues 200 metros más abajo, aunque lleve un día sin llover. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un circuito totalmente seco, con 5 o 6 parches enormes llenos de agua. ¿Y eso qué montas? ¿Qué haces? ¿Slips? Eso es la complicación. Entonces, es mejor que llueva. O sea, si eso ocurre, es mejor que llueva y que esté todo el circuito mojado Claro. que ocurra eso. Bueno, pero el ganador de Brasil. Vas a decir. Ganador de Brasil, Un Marc triplazo. Márquez. No se te Marc puede Márquez. tener en cuenta. Mar Márquez. Sí. Bueno, ¿Por qué? Circuito nuevo, condiciones raras, todo eso. ya. ¿Qué ocurre? No lo digo con tanta seguridad como os lo diría el año pasado, porque todavía no me fío Ya. del estado físico de Mar, ¿vale? Pero sí, yo creo que sí. Ya creo que irá un pelín mejor. Y le hace bien estos grandes premios, que hay tanta distancia entre una carrera y otro, que no hay. A él ahora lo que le mataría sería carrera y la semana que viene carrera, Bueno, es lo ¿vale? que va a tener ahora, igualmente, ¿eh? Sí, pero bueno, ya Brasil y después. Austin. Pero bueno, pero Sí, es pero cierto que Austin igualmente le viene bien en el momento también, porque es un circuito que siempre ha sido muy rápido, que le va bien. Quizás hay un circuito como ese se puede maquillar un poco si no se encuentra a todavía. ver, las S de Austin le van a costar, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, pero Esos es cambios de que sentido, bum, 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 con esa, Mark, aunque Mark lleve la aero mencionaba, antigua. ¿Perdón? Mark mencionaba que de la curva 11 a la 12 en Tailandia, es decir, de la penúltima a la Sí, última, perdía solo décima y media con el resto de Ducatis, ¿eh? Viendo la sí, telemetría. Y dijo que era simplemente por el hombro. claro, Porque no podía, complicado, porque ¿no? físicamente no podía Ya, hacer los movimientos igual de rápido. claro, pues, Entonces, joder, es que una décima y media es mucho. ¿Eh? es Perder mucho. una décima y media por vuelta es que lo que decía yo, es que la diferencia al final en 26 vueltas son 2,6 segundos, es más de 2 segundos y medio. Eso ya te Sí, lo que pone. pasa es que en otro sitio lo recupera, la compensa, ¿entiendes? Claro, Claro, es pero a lo que mejor, claro, pero al final tú a lo largo de una vuelta, aunque tú intentes compensar eso, ya estás a lo mejor forzando de más, ¿no? De lo que normalmente tú estarías haciendo. eso a Mar le pasó muchas veces en la vida, ¿eh? O sea, tipo de curvas, sobre todo de derechas, Ujú, largas, ujú. con gas, le pasó muchas veces, con Honda le pasó, y luego lo compensaba. ¿Sabes? Por eso no es el típico tío que se marchaba y le metía 10 segundos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque era muy superior en muchas partes del circuito, pero luego la jodía en uno, ¿sabes? Entonces se iba compensando y Ya, estaba con el grupo siempre. Y claro, con el grupo ya. siempre, él acabó desarrollando algo, el cuerpo a cuerpo bestial, ¿vale? Aunque normalmente la gente que es buena cuerpo a cuerpo suele ser gente alta, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque te es más fácil protegerte, Claro. es más fácil, ¿vale? Hacer un cuerpo a cuerpo con el cuerpo de Pedrosa es delicado. Sobre todo si te tocas, si tú tienes un toque suave en una moto que pesa 160 kilos, las dos pesan 160, pero yo peso 80 y tú pesas 60, en el toque vas a salir perjudicado porque hay 20 kilos más. Ya, ¿Vale? ya. Por ejemplo, es raro que haya 20 kilos más, pero es un ejemplo para que os entendáis. Sin embargo, Mar es buenísimo en el cuerpo a cuerpo, muy bueno, es A muy ver, es, preciso. es cierto que con Pedrosa, depende con qué piloto, no creo que sea tanta locura, cerca de 20 kilos, ¿eh? Porque Sí, Pedrosa es muy bajito, ¿eh? Es muy sí, bajito. Entonces, sí, claro, pero te pesa lo pones ahí 50 con y un. tantos. Claro, Claro, es que te lo pones ahí al lado de un Marini, por ejemplo, que mide claro. 1,80 y algo, ahí ya te digo yo que Toprak creo que puede ser el que más pesa. Toprak es Oye, el más alto. el otro día no sé dónde escuché que Toprak no puede medir un 85.
Yo Esa es creo la que un medida 80. oficial de MotoGP que tiene MotoGP. Sí, pues no me lo parece. Y lo estábamos comentando, no sé quién cojones lo escuchó. Estábamos Andrea y yo cenando y lo comentamos y me dijo, no, o sea, yo estuve a su lado y, hostia, un 85 a mí me quita un trocito, ¿eh? Y Según la tampoco es. página de MotoGP, 1,85 mide Toprak. Pues no lo parece, de verdad que no lo parece. No sé si alguno de vosotros estuvisteis al lado, yo estuve al lado, hablando con él. Y Andrea cuando le dio la camiseta hablando con él. Y, o sea, no tengo fotos directos de Andrea y él, que esa Ya. foto no la tengo. Pero a mí me parece un tío de un 82 o así. Un 80, no me parece mucho Bueno, más alto ahí estará que con Valentino. Marini. Ahí estará con Marini, que Marini también es un tío. Es Es que un tío Marini sí que altito. me parece más alto, tío. A ver si algún día los vemos al lado. Pero bueno, es igual, que da igual. Un 82 o un 85 es lo mismo. Sí, tampoco No va a es hacer Pedrosa con mucha. 1,58. Claro. Ya. Sí, sí, porque además la mayoría de pilotos están en los 1,70 y poco, por ahí. Sí. 1,70. La mayoría miden como yo, más o menos, ¿eh? O sea, no. Incluso los que se consideran altos, pues los que se consideran altos son como yo. Es Mir, que unos 76 o 77. Claro, claro. Rins a unos 70 y pico. O sea, ¿sabes? No. Sí, No hay. Bueno, siempre se suman. A lo mejor también Toprak ha dicho, mira, méteme algún centímetro más, ¿no? Que es lo que siempre hacemos todos. sí, ¿Tú cuánto sí, mides? Yo ahí. mido 1,73, pero digo, bueno, de 1,73 a 1,75, ¿qué hay? 2 centímetros. Bueno, pues ya di Sí, 1,75, aunque sea exacto, 20 2 metros. centímetros. Sí. Pasa que yo, si No, me pongo el moño sí, aquí arriba, exactamente. me puede contar un poquillo. Claro. Pues, pues nada, José, que mil gracias como siempre. Que ya segunda edición de las preguntitas. Espero que las haya disfrutado y que la haya disfrutado la gente el poder hacerte también estas preguntas, que es cierto que durante los directos, las previas y eso, de vez en cuando sacamos alguna, pero sí que es cierto que con las charlas y eso es muy difícil estar Es atento complicado. a todo lo que van diciendo y que también es que muchas veces preguntáis de cosas que no estamos hablando, que claro que eso también no ayuda, no ayuda. La siguiente que nos vemos será previa del Gran Premio de Brasil, que ahí sabremos mejor clima y A demás ver, para poder hacer una predicción quizás un poco más acertada, que si llueve desde luego va a ser un poco posiblemente lotería como siempre. Recordad Le Mans el año pasado con ganando Zarco, o sea, con eso ya se dice todo, ¿no? sí, pero es que llueva. A ver, que llueva en Le Mans es una cosa, que llueva aquí. Yo de verdad que si llueve aquí. Es que el problema es lo que te decía antes. Si aquí llueve solamente el viernes y llueve bien, es posible que el circuito esté jodido todo el fin de semana. Vale. Ya, Ya prefiero que llueva los 3 días, porque va a ya. haber sitios con charcos que no se van a secar. Porque es lo que estuve viendo el otro día, me llamó la atención cuando estuve viendo el circuito. No ves un circuito, a ver, moderno, o sea, como Sí, sí, Sepang, sí, por sí. ejemplo, que Ujú. aunque llueva, va todo canalizado. Aquí no, ¿eh? Hay muchísima hierba, muchísima. Pues va a ser jodido. Ojalá que Ya, no. ya. Pues nada, José, pues muchísimas gracias. Nos vemos la semanita que viene. Ok, tío. Pues nada. Venga, Frank, nos vemos el jueves que viene. Bueno, el jueves que viene no, que el jueves que viene es mañana. El jueves de la El semana que jueves de viene. la semana que viene. De la semana que viene. Venga, muy buenas a Hasta todos. luego, Chao, José. chao. Muchísimas Chao, gracias. chao. Chao, 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 chao.